Le dijo que era demasiado joven y se marchó, sin saber nunca que ella llevaba a sus hijos, hasta que un año después, ella llamó desde un hospital, con una noticia que destrozaría su mundo. La ciudad se extendía mucho más allá de las paredes de cristal de la oficina de la esquina, cada rascacielos brillando contra el lento descenso del anochecer. Dentro, el aire era cálido con el aroma del café recién hecho y débiles rastros de cuero de las sillas de color marrón oscuro, dispuestas perfectamente alrededor de un elegante escritorio negro. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del aire acondicionado y el débil sonido del tráfico muy por debajo. Alexander Hart estaba de espaldas a ella, su alta figura delineada contra el horizonte. Su cabello oscuro atrapaba los últimos rayos del sol poniente, y la luz se reflejaba en el azul helado de sus ojos cuando finalmente se dio la vuelta. «Todavía eres demasiado joven, Emma», dijo, su voz baja, deliberada, como si cada palabra hubiera sido elegida con cuidado y, sin embargo, hablada sin dudar. No había calidez en su tono, ni invitación a discutir. Hablaba como si la decisión se hubiera tomado mucho antes de que ella entrara en la habitación. El pecho de ella se apretó. «¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Después de todo?» Su voz vaciló, pero mantuvo la mirada fija en él. Aún podía recordar las noches que habían compartido, la forma en que una vez la miró como si fuera la única persona en el mundo. Esa mirada se había ido ahora, reemplazada por algo distante e ilegible. Se movió hacia el escritorio, deslizando sus manos en los bolsillos de sus pantalones de traje a medida, el movimiento tan controlado como su expresión. Es lo mejor, para ambos. Emma sintió que el calor le subía a la cara, aunque no estaba segura de si era por la ira o por la angustia. Buscó algo, cualquier cosa, que le hiciera cambiar de opinión, pero el muro que él había levantado entre ellos era inquebrantable. No era que no le importara, era que ya se había convencido de que preocuparse era peligroso. Por un momento, el silencio los oprimió, pesado y sofocante. Pudo escuchar el débil tic-tac del reloj en la pared, cada segundo arrastrándola más cerca del momento en que tendría que irse. Cuando él se volvió hacia la ventana, ella entendió que se había acabado. No saldrían más palabras de él que pudieran deshacer lo que acababa de decirse. Se ajustó la correa de su bolso sobre el hombro, obligándose a mantenerse erguida. «Adiós, Alex». Él no respondió. Las luces de la ciudad parpadeaban contra el cristal, proyectando largas sombras en el suelo mientras ella cruzaba la habitación. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, el sonido tragado por la extensión del pasillo. Emma entró en el ascensor, su reflejo en las paredes espejadas pálido y tenso. Mientras los números descendían, apretó los labios, deseando no llorar hasta que estuviera lejos de este edificio, lejos de él. En ese momento, ella creyó que nunca volvería a pisar su mundo. Se equivocaba. Alexander había estado sentado en la esquina de un restaurante de lujo, el tipo de lugar donde la música era lo suficientemente suave como para que las conversaciones se sintieran privadas, y la iluminación era lo suficientemente tenue como para favorecer a todos. Un vaso de vino tinto oscuro descansaba sin tocar frente a él. La condensación trazando débiles líneas por su superficie. Su socio de negocios estaba hablando sobre proyecciones de mercado, pero la atención de Alexander se había desviado a la ciudad enmudecida más allá de los altos ventanales. Era una noche rara en la que se permitía estar quieto. Sin embargo,
Había una extraña inquietud dentro de él, como si algo estuviera a punto de cambiar. La vibración de su teléfono en la mesa rompió el velo de la conversación. Miró hacia abajo y el nombre en la pantalla lo congeló en su lugar. Emma. Su mano dudó sobre el teléfono por menos de un segundo antes de que él contestara. Alex. Su voz era frágil, casi como un susurro, y había un débil ruido de fondo. Máquinas emitiendo pitidos, pasos apresurados, el eco estéril de un pasillo de hospital. Soy Emma. Estoy en el hospital. Empujó su silla hacia atrás antes de que ella pudiera decir más. El restaurante, la comida a medio comer, el vino caro. Todo desapareció de su conciencia. El asociado todavía estaba hablando cuando Alexander arrojó unos billetes sobre la mesa y salió sin explicación. El aire exterior era más fresco de lo que esperaba, agudo contra su piel mientras se movía rápidamente hacia su coche. Cada segundo que tardaba en llegar a ella se sentía perdido. Para cuando llegó, las luces fluorescentes y el olor a antiséptico del hospital lo envolvieron como un sudario indeseado. Su paso se aceleró por el largo pasillo, el chirrido apagado de sus zapatos lustrados, haciendo eco en las paredes de color verde pálido. Una enfermera en la recepción levantó la vista cuando él dio el nombre. Luego, señaló una puerta al final. No llamó, simplemente entró. Ella estaba sentada erguida en la estrecha cama, su piel pálida pero su expresión firme. Los años que habían pasado desde la última vez que la vio de repente no tuvieron sentido. En sus brazos acunaba a dos pequeñas criaturas, cada una envuelta en suaves mantas de colores pastel. Finos mechones de cabello oscuro asomaban por debajo de sus gorros de punto, y sus ojos entreabiertos eran de un imposible tono de azul, el mismo azul penetrante que lo miraba en el espejo todas las mañanas. Sintió que el aire salía de sus pulmones. ¿Son? La pregunta vaciló. Las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta, como si su voz no pudiera formar la verdad que ya sospechaba. «Son tus hijas», dijo Emma en voz baja, como si hablar demasiado alto pudiera romper el frágil momento. «Tienen 3 meses». Alexander se acercó, sus ojos fijos en los diminutos pechos que subían y bajaban rítmicamente, los delicados dedos enroscados contra las mantas. Pudo ver los más tenues movimientos de sus bocas, como si estuvieran soñando. Algo dentro de él, algo que había enterrado durante mucho tiempo, se movió y se abrió. Miró a Emma entonces, realmente la miró. Había líneas de agotamiento alrededor de sus ojos, pero también una extraña e inquebrantable fuerza en su postura. Sus manos sostenían a los bebés, con un cuidado que provenía de innumerables noches sin dormir y sacrificios interminables. Una docena de preguntas se agolparon en su mente. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cómo te las arreglaste sola? Pero no las pronunció. La visión de las niñas parecía silenciar todo lo demás. En cambio, se sentó en la silla junto a la cama, su mano dudando en el aire antes de atreverse a tocar la mano más pequeña de la niña más cercana a él. Los dedos del bebé se enroscaron instintivamente alrededor de los suyos. En ese momento, el ruido del hospital se desvaneció. No estaba pensando en salas de juntas o márgenes de beneficio. No estaba pensando en la noche en que se había alejado de ella. Todo en lo que podía pensar era en el hecho de que estos 2 pequeños seres existían, que eran de su sangre, y que ya se había perdido 3 meses de sus vidas. Cuando finalmente miró a Emma, su voz era baja pero segura. «No me iré de nuevo.
Ella no respondió de inmediato, pero sus ojos buscaron los de él, como si intentara decidir si podía creerle esta vez. Por primera vez en años, él no estaba seguro de cuál sería su respuesta. Alexander se sentó en la silla junto a la cama de Emma en el hospital. El zumbido de los monitores y el débil olor a antiséptico oprimiéndolo. Los dos bebés dormían tranquilamente en sus cunas. Su suave respiración, casi imposible de oír, por encima del débil arrastrar de los zapatos de las enfermeras fuera de la puerta. Por un tiempo, ninguno de los dos habló. Él simplemente la observó, las sombras bajo sus ojos, la delgadez de su rostro, la forma en que su cabello, largo y una vez tan perfectamente cuidado, ahora estaba enredado y opaco. Cuando finalmente comenzó a hablar, fue con una voz desprovista de cualquier intento de suavizar la verdad. Después de ese día en su oficina, dijo, ella se había ido a casa en una bruma. Había estado viviendo en un pequeño apartamento de una habitación entonces, y por un tiempo trató de sacarlo de su mente por completo. Cuando no le vino el período la primera vez, se dijo a sí misma que era estrés, pero en el fondo ya lo sabía. Se había hecho la prueba sola en su pequeño baño, sentada en el borde de la bañera, mientras aparecía la tenue línea rosa. La miró durante mucho tiempo, sintiendo cómo su estómago se retorcía con una mezcla de miedo y algo más que no podía nombrar, algo que se sentía tanto pesado como extrañamente tierno. Nunca lo llamó, ni una sola vez. La idea de decírselo había sido como estar al borde de un precipicio. Tenía miedo de que si se acercaba, el suelo debajo de ella cedería y perdería incluso el poco control que le quedaba. La reacción de sus padres llegó rápidamente después de que les dijo palabras duras, un juicio hiriente y un ultimátum que no había esperado. Le dijeron que los había avergonzado, arruinado su futuro, y que si se quedaba con el bebé, no sería bienvenida en su casa. Ella se fue esa misma noche con una bolsa de lona con ropa y unos pocos cientos de dólares en su cuenta bancaria. Los primeros meses de embarazo fueron brutales. Siguió trabajando como recepcionista en una clínica dental, obligándose a permanecer de pie durante largas horas, a pesar de las náuseas y el dolor en la espalda. El alquiler se comía la mayor parte de su sueldo, y la comida se convirtió en algo que medía en porciones cuidadosas. Cuando su ropa dejó de quedarle, compró vestidos de segunda mano en tiendas de caridad, sin decirle a nadie por qué los necesitaba. Dijo que se había convertido en una experta en esconder su barriga en crecimiento, en evitar preguntas, en sonreír cuando quería desmoronarse. Las complicaciones comenzaron en su 6º mes, dolores agudos, mareos repentinos y noches en las que se despertaba jadeando por aire. Se desmayó una vez en el trabajo y la llevaron a la sala de emergencias, donde un médico le advirtió que necesitaba descansar y una mejor nutrición o podría perder al bebé. Para entonces, ya había sido desalojada de su apartamento por atrasarse con el alquiler. Se mudó a un refugio para mujeres, un espacio abarrotado con pintura descascarada y una corriente de aire constante en el invierno. Las otras mujeres allí tenían sus propias historias, algunas más oscuras que la suya, y el sonido de los bebés llorando por la noche se convirtió en algo a lo que se acostumbró, incluso antes de tener a los suyos. Cuando se puso de parto, estaba sola. Las gemelas llegaron temprano y el parto fue agotador. Perdió una cantidad peligrosa de sangre y por un momento, dijo, pensó que no sobreviviría, pero luego escuchó sus llantos, 2 sonidos separados y desesperados, y fue como si su cuerpo encontrara una razón para seguir adelante.
Las llamó Lily y Grace, eligiendo los nombres mientras yacía en una cama de hospital, todavía débil pero viva. Después de que el hospital la dio de alta, regresó al refugio con las gemelas, equilibrando sus tomas, las noches sin dormir y el ciclo interminable de lavandería hecha en máquinas de monedas que a veces se rompían a mitad de lavado. Las donaciones de extraños amables la mantuvieron: fórmula, pañales, un cochecito de segunda mano que alguien dejó fuera de su puerta, con una nota escrita a mano que decía: para ti y tus niñas. Hubo días en que no comió para que los bebés pudieran tener suficiente. Hubo noches en que se sentó en el suelo junto a su cuna, mirándolas dormir, preguntándose si era suficiente para ellas, si estaba haciendo algo de esto bien. Alexander escuchó sin interrumpir, aunque cada palabra se sintió como un peso que oprimía su pecho. Podía imaginar cada momento que ella describía, la fría soledad de esos meses, la fuerza que debió haberle costado sobrevivir, el terco orgullo que le impidió llamarlo incluso cuando estaba a punto de desmoronarse. Él había imaginado dificultades antes, pero nunca así, nunca con su rostro en el centro de ellas. Cuando ella terminó, no lo miró. En cambio, ajustó la manta sobre Lily y pasó suavemente su mano sobre el pequeño brazo de Grace. No quería tu lástima, dijo finalmente, su tono tranquilo pero inquebrantable. Y no quería que te sintieras atrapado. Pensé que podría hacer esto sola. Casi lo logro. Alexander se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, su mirada fija en ella. Casi, repitió en voz baja, aunque la palabra le quemaba en la garganta. Se dio cuenta entonces de que se había equivocado en tantas cosas. Se había equivocado al dejarla. Se había equivocado al pensar que la distancia era protección. Se había equivocado al creer que ella estaría bien sin él. Y ahora, sentado aquí con dos hijas durmientes que nunca había conocido, sintió todo el peso de lo que esa elección les había costado a todos. Alexander permaneció en la silla junto a su cama mucho después de que ella terminara de hablar, el peso de su historia flotando en el aire entre ellos. La habitación era cálida, pero él sintió una frialdad bajo su piel, del tipo que llega cuando la culpa se asienta profundamente y se niega a irse. Sus ojos se movieron entre Emma, su postura frágil pero resuelta, y las dos cunas a su lado, donde Lily y Grace dormían con la pacífica inconsciencia que solo los recién nacidos pueden conocer. Por primera vez en años, no estaba pensando en términos de soluciones o estrategias. Simplemente estaba mirando la realidad que había ignorado. Una realidad que había existido sin su conocimiento, pero que estaba ligada a él por la sangre y algo mucho más difícil de nombrar. «Vienes conmigo», dijo finalmente, su voz tranquila pero segura, como si fuera la verdad más obvia del mundo. No había preguntas en la declaración, ni invitación para que ella lo considerara. Era el tono de un hombre acostumbrado a tomar decisiones y esperar que se siguieran, el tono que había cerrado tratos de miles de millones de dólares. Pero aquí, en esta habitación, no sonaba como autoridad, sonaba como una súplica envuelta en acero. Los ojos de Emma se entrecerraron, aunque no había fuego en ellos, solo la cautela constante de alguien que se había visto obligada a mantenerse firme demasiadas veces. «No quiero tu caridad, Alex», respondió ella, sus palabras lentas, deliberadas. «Ya he construido una vida para ellas. Tal vez no sea mucho,
pero es nuestra. No necesito un ático o un chofer o cualquier versión de ayuda que creas que te hará sentir mejor por habernos dejado en primer lugar. Su voz no se alzó, pero cortó la habitación más agudamente que si hubiera gritado. Él se echó un poco hacia atrás, asimilando la verdad de lo que ella dijo. Lo entendió, aunque la comprensión no disminuyó su determinación. Eva no estaba ofreciendo ayuda para calmar su conciencia. Al menos, eso es lo que se dijo a sí mismo. La estaba ofreciendo porque la idea de que volvieran a ese refugio después de esta noche era impensable. «Puedes odiarme si lo necesitas», dijo después de un momento, su mirada fija en la de ella. «Pero no vas a volver allí. Ni tú, ni ellas». Hizo un débil gesto hacia las cunas, y su voz se suavizó cuando añadió: «Se merecen más que eso. Te mereces más que eso». Emma miró sus manos, los dedos entrelazándose y desentrelazándose en su regazo. Por un momento, pareció sopesar sus palabras como si fueran objetos frágiles que podrían romperse si los manejaba demasiado rápido. «¿Y qué pasa cuando decidas que ya terminaste de jugar a ser el Salvador?», preguntó, su tono ahora más tranquilo, pero con algo frágil. «¿Qué pasa cuando la culpa desaparezca y recuerdes por qué te fuiste en primer lugar?». Él no se inmutó ante la acusación, aunque aterrizó como un golpe. «Entonces me dices que me vaya», respondió, su voz baja y firme. «Y lo haré. Pero hasta entonces estoy aquí, y no me iré de nuevo». Durante los siguientes minutos, la habitación se llenó solo con el suave zumbido de las máquinas y el ocasional susurro cuando una de las gemelas se movía en su sueño. Alexander se sentó inmóvil, observando a Emma mientras ella se inclinaba para ajustar la manta de Lily, su toque instintivamente suave. Pudo ver cómo su cuerpo se curvaba protectoramente hacia los bebés, incluso cuando no los sostenía, como si la hubieran moldeado meses de vigilancia instintiva. Pensó en lo que significaría tenerlos a todos en su vida, no como un acto pasajero de restitución, sino como algo permanente. La idea era desalentadora. No por la logística, tenía los recursos para cualquier cosa que pudieran necesitar, sino por la responsabilidad que conllevaba ser alguien en quien pudieran confiar. Había construido toda su vida adulta en el control, en mantener las emociones a distancia. Pero aquí, con estas 3 personas, ese control se sentía menos como fuerza y más como una jaula. Finalmente, se puso de pie, su movimiento lento y deliberado, y se acercó a las cunas. Miró a Lily, que se agitó ligeramente en su sueño, su pequeña boca abriéndose mientras respiraba. Se inclinó, dejando que las puntas de sus dedos descansaran suavemente contra su mano. Ella respondió instintivamente, enroscando sus dedos alrededor de los suyos, y algo se apretó en su pecho. Una sensación tanto extraña como familiar. Hizo lo mismo con Grace, que no se movió pero cuyo calor se filtró en su piel. Cuando miró a Emma, hubo un cambio en su expresión, sutil, casi imperceptible. Pero estaba ahí. Todavía no confiaba en él. No del todo, pero ya no lo estaba descartando por completo. «Si digo que sí», dijo finalmente, «no es porque me rinda. Es porque elijo lo que es mejor para ellas». Él asintió una vez, aceptando los términos sin discutir. «Eso es todo lo que pido». El resto de la noche transcurrió en arreglos silenciosos. Habló con la enfermera sobre los procedimientos de alta, llamó a su conductor para que preparara el coche y reservó una suite en uno de los hoteles más discretos de la ciudad, como un paso temporal
antes de que pudieran mudarse a un lugar más permanente. A lo largo de todo, Emma mantuvo su mirada en las niñas, sosteniéndolas una a la vez, meciéndolas suavemente cada vez que se movían. A medida que el amanecer comenzaba a asomarse por la estrecha ventana del hospital, Alexander se dio cuenta de algo que lo inquietó más que la desconfianza de ella o la frágil tregua que habían formado. No solo estaba decidido a alejarlas del refugio, ya estaba pensando en lo que se necesitaría para que nunca quisieran volver a dejarlo. La mudanza a su mundo no fue suave, por mucho que Alexander intentara organizarla con cuidado. La suite del hotel que había elegido era tranquila, privada y lo suficientemente grande como para darles espacio. Sin embargo, Emma todavía se movía por ella, como si cada paso lo diera en terreno prestado. Mantuvo sus cosas en montones ordenados en el borde del dormitorio de invitados, sin desempacar por completo, como si estuviera lista para irse en cualquier momento. Incluso cuando él le ofreció la suite principal, ella se negó, diciendo que estaba bien donde estaba. Las niñas se adaptaron más fácilmente. Sus llantos hacían eco suavemente por el pasillo a todas horas, pero la presencia reservada de Emma era más difícil de asimilar. Al principio, Alexander intentó llenar el silencio con soluciones, organizando que un pediatra las visitara en la suite, contratando a un ama de llaves discreta para que trajera comestibles y artículos para bebés, e incluso pidiendo un nuevo juego de cunas para cada gemela. Pero Emma rechazó la mayor parte, insistiendo en que ella podía encargarse de las cosas por sí misma. No lo dijo abiertamente, pero él podía sentir el mensaje subyacente. No confiaba lo suficiente en él como para dejarle tomar el control. Había pasado su vida negociando tratos y gestionando imperios. Sin embargo, aquí, cada intento de ayudar se sentía como navegar por un campo de minas. Fueron las noches las que comenzaron a cambiar las cosas. La primera vez que escuchó el llanto de Lily en la oscuridad, se encontró fuera de la cama y en la habitación de las niñas antes de que Emma pudiera llegar allí. Ella se quedó en la puerta, observando cómo él preparaba torpemente un biberón, derramando más fórmula en el mostrador que en el propio biberón. Ella no tomó el control, solo se apoyó en el marco y lo dejó intentarlo. Él se sentó en la mecedora después, sosteniendo a Lily contra su pecho hasta que su respiración se ralentizó y ella volvió a dormirse. Pensó que Emma se había ido, pero cuando levantó la vista, ella todavía estaba parada allí, su expresión indescifrable. A partir de entonces, se propuso ser el que se levantara con ellas al menos una vez por noche. Al principio, fue incómodo. Se equivocaba con los pañales, malinterpretaba sus llantos y una vez logró vestir a Grace con el mameluco de Lily. Pero con el tiempo, aprendió las pequeñas diferencias entre ellas. La forma en que a Grace le gustaba que la envolvieran más fuerte que a Lily. La forma en que los llantos de Lily se suavizaban si él tarareaba en voz baja. No se lo dijo a Emma, pero esas horas tranquilas con ellas se convirtieron en la parte del día que más esperaba. Durante el día, comenzó a hacer pequeños cambios en su propio horario, cancelando reuniones tardías y llevando trabajo a casa para poder estar allí. Aparecía en la cocina por la mañana, todavía con sus pantalones de traje, pero con las mangas de la camisa arremangadas, ofreciéndole café a Emma antes de que ella tuviera la oportunidad de pedirlo. A veces cocinaba el desayuno, nada elaborado, huevos revueltos, tostadas, avena. Pero ella notó que él nunca la dejaba comer sola. No era una conversación pesada. A menudo, se sentaban en un silencio cómodo y cauteloso, interrumpido solo por la risa ocasional,
cuando una de las niñas hacía un sonido que los sobresaltaba a ambos. Emma, por su parte, comenzó a observarlo de manera diferente. Vio cómo él cargaba a las niñas con un cuidado casi exagerado, como si temiera que pudieran romperse, y cómo su voz cambiaba al hablar con ellas, perdiendo la precisión cortante que usaba en los negocios y suavizándose en algo más cálido. Notó la forma en que la observaba, no con lástima, sino con una atención que era nueva. Aún así, ella mantuvo su distancia emocionalmente, recordándose a sí misma que los hábitos se formaban rápidamente y eran más difíciles de romper cuando terminaban. El verdadero punto de inflexión llegó una tarde en que ella estaba doblando la ropa en la sala de estar. Grace comenzó a quejarse en su cuna, y antes de que Emma pudiera dejar la ropa a un lado, Alexander entró. Recogió al bebé y se sentó en el sofá. No se dio cuenta de que Emma lo estaba observando mientras él comenzaba a hablarle a Grace en voz baja, contándole sobre la vista desde la ventana de su oficina, el color del océano en un día despejado y cómo algún día la llevaría a ella y a su hermana a verlo por sí mismas. Su tono era tranquilo, casi tierno, y Emma se dio cuenta de que no lo estaba diciendo para ella. Ni siquiera sabía que ella estaba escuchando. Por primera vez desde que accedió a ir con él, sintió que algo se movía dentro de ella. Todavía no era confianza, y no era perdón, pero era el débil reconocimiento de que tal vez él no estaba aquí solo para borrar su culpa. Tal vez, en contra de su propia naturaleza, estaba tratando de aprender a pertenecer a sus vidas. Esa noche, ella no lo detuvo cuando él tomó el biberón primero. No le señaló que tenía el pañal del tamaño incorrecto para Lily, y no corrigió la forma en que envolvía la manta. Simplemente se sentó cerca, viéndolo trabajar en ello. Y por primera vez, el silencio entre ellos se sintió menos como un muro y más como el frágil comienzo de algo que podría, eventualmente, crecer. Sucedió un día que comenzó casi pacíficamente. La luz de la mañana se filtró a través de las altas ventanas de la suite, tocando el borde de la cuna donde las niñas yacían de espaldas, pateando sus piernas y haciendo pequeños sonidos que siempre provocaban una sonrisa en Alexander. Emma estaba en la cocina sirviendo café, todavía usando una de sus viejas camisetas, porque era lo más cómodo para dormir, y por una vez no había tensión en el aire. Él acababa de terminar una llamada con su asistente, confirmando que se tomaría la semana libre por completo, cuando su teléfono sonó de nuevo. El nombre en la pantalla pertenecía a un hombre que conocía desde hacía más de una década, alguien con quien había cerrado tratos y en quien confiaba más que en la mayoría en su industria. Al principio, la conversación fue casual, pero luego el tono se volvió algo más frío, calculado. El hombre dijo que sabía sobre Emma y las gemelas. No dijo sus nombres, pero los detalles dejaron claro que no había error. Mencionó dónde habían estado viviendo antes, cómo habían llegado a estar al cuidado de Alexander, y luego llegó el verdadero propósito de la llamada. A menos que Alexander se retirara de un trato multimillonario en el que ambos estaban involucrados, la información se compartiría con las personas adecuadas, es decir, la prensa, los competidores y cualquiera que estuviera ansioso por usar un escándalo para debilitarlo. El hombre no gritó ni amenazó directamente. Era el tono tranquilo y confiado de alguien que creía que tenía la ventaja, el tipo de tono que Alexander había escuchado de sus rivales muchas veces antes. Pero esto no era solo una palanca de negocios, se trataba de Emma, las gemelas,
y de convertir la parte más privada de su vida en un arma. Por un largo momento, Alexander no habló. Pudo sentir su pulso en la garganta, un calor desconocido que se le subía a la cara. Normalmente, cuando se enfrentaba a una amenaza, calculaba, sopesaba las opciones y elegía el camino que mejor protegía sus intereses. Esta vez, la idea de negociar ni siquiera se le pasó por la mente. Terminó la llamada sin una promesa, sin un plan y sin la calma habitual que seguía a tales decisiones. Emma había entrado en la puerta durante la última parte de la conversación, sosteniendo su café, pero sin decir nada. Sabía lo suficiente como para reconocer la mirada en sus ojos. Él le contó lo que se había dicho. Ella escuchó sin interrumpir, su expresión indescifrable al principio, y luego se transformó en algo cauteloso, casi resignado. «Así que ahora ves por qué no quería ser parte de tu mundo», dijo en voz baja. «Convierte a la gente en peones, incluso a los niños». Su voz no se alzó, pero el borde afilado en ella cortó profundamente. En lugar de defenderse o tratar de explicarse, Alexander hizo algo que nunca había hecho antes ante una amenaza. Decidió hacerlo público. Esa tarde, llamó a su jefa de comunicaciones. Le dio instrucciones para que preparara un comunicado de prensa y luego reservó una entrevista en vivo para la mañana siguiente. Emma no creyó del todo que lo haría hasta que lo vio sentado frente a la cámara con un traje impecable, su expresión firme, su voz con esa autoridad controlada que lo había hecho un éxito. En la entrevista, habló con franqueza, no como un hombre que esquivaba rumores, sino como alguien que decía la verdad en sus propios términos. Confirmó que las gemelas eran sus hijas, que su madre era alguien a quien respetaba profundamente y que estaba orgulloso tanto de ella como de la vida que había construido para las niñas antes de que él supiera que existían. No pasó por alto el hecho de que él no había estado allí al principio, pero dejó claro que tenía la intención de estar allí ahora. No hubo una disculpa para el consumo público, solo una declaración que no dejaba lugar a la especulación. Emma vio la transmisión desde la suite, con las niñas dormidas en sus cunas. Ella había esperado que sonara ensayado, que convirtiera la verdad en algo más limpio y distante. En cambio, hubo una sinceridad inquebrantable en su tono que la tomó por sorpresa. Lo había visto negociar, encantar e incluso intimidar, pero nunca lo había visto hablar, como si el mundo entero pudiera escucharlo, y sin embargo, solo la opinión de una persona importara. Las consecuencias fueron inmediatas. Algunos en el mundo de los negocios cuestionaron su juicio, otros admiraron su desafío. Pero el chantaje perdió su poder en un solo día. El hombre que lo había llamado nunca lo intentó de nuevo. Alexander regresó de la entrevista y encontró a Emma en la sala de estar, con los brazos cruzados, pero con los ojos más suaves de lo que habían estado en semanas. Ella no le dio las gracias, no estaba lista para eso, pero tampoco se retiró. Esa noche, él notó que ella se quedó en la misma habitación con él más tiempo de lo habitual, incluso después de que las niñas se durmieran. No hablaron mucho, pero el silencio se sintió diferente, menos como dos personas protegiéndose a sí mismas y más como dos personas reconociendo una lucha compartida. Para Alexander, fue la primera vez que sintió que ella podría verlo no como el hombre que la había dejado, sino como el que había elegido quedarse y enfrentar la tormenta con ella. Para Emma, fue la primera vez que se permitió imaginar que tal vez él no era solo un visitante en sus vidas, tal vez era alguien que realmente podía quedarse. Los días que siguieron a la entrevista fueron más tranquilos,
pero llevaban un tipo diferente de peso. La tensión que una vez había definido el espacio entre Alexander y Emma comenzó a disiparse, aunque fue reemplazada por algo más lento, más pesado, como un puente que se construye con una tabla cautelosa a la vez. Todavía se movían con cuidado el uno alrededor del otro, pero ahora había momentos, pequeños, casi imperceptibles, en los que la cautela disminuía. A veces sucedía en la cocina, donde él le servía una segunda taza de café sin preguntar, y ella la aceptaba sin la mirada reservada que solía darle. A veces era en medio de la noche, cuando el sonido de una de las gemelas moviéndose los llevaba a ambos a la puerta de la guardería al mismo tiempo, sus hombros rozándose mientras se inclinaban sobre las cunas. Esos momentos no borraron el pasado, pero comenzaron a hacer que el presente se sintiera menos como un campo de batalla. Una noche después de que las gemelas finalmente se habían dormido, Emma se quedó en la sala de estar, en lugar de retirarse al dormitorio de invitados. Estaba acurrucada en el otro extremo del sofá, con las piernas dobladas debajo de ella, una manta sobre su regazo. Alexander se sentó en el sillón frente a ella, hojeando documentos pero levantando la vista cada pocos minutos, como si verificara si ella podría hablar. Finalmente, lo hizo. Su voz era tranquila, no confrontacional, pero tenía un peso que lo hizo dejar los papeles a un lado. Ella le preguntó por qué realmente la había dejado ese día en su oficina, por qué había decidido que era demasiado joven y por qué había elegido terminar las cosas sin dejarla luchar por ellos. Él no apartó la mirada cuando respondió, aunque habría sido más fácil. Le dijo que al crecer, había vivido en una casa donde el amor siempre estaba enredado con el miedo. Su padre había sido un hombre que podía encantar a toda una habitación y luego convertirse en algo irreconocible a puerta cerrada. Su madre lo había soportado durante años, siempre tratando de proteger a Alexander de lo peor, pero él había visto lo suficiente como para saber a qué se parecía el daño. Cuando conoció a Emma, ella era joven, llena de luz y despreocupada de una manera que lo asustaba más de lo que podía admitir. Se había convencido a sí mismo de que si se quedaba, algún día podría lastimarla, no físicamente, sino de la misma manera en que había visto a su padre lastimar a su madre, lenta, invisiblemente, hasta que algo dentro de ella se apagó. Irse se sintió como la única forma de protegerla, incluso si eso significaba romperle el corazón. Emma escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en él. «¿No, Kiki?» Había un perdón inmediato en su mirada, pero había algo más, una calma profunda y reflexiva. Ella le dijo que irse no la había librado del dolor, simplemente la había dejado para que lo cargara sola. Había pasado meses preguntándose qué había hecho mal, repitiendo cada conversación, cada momento, hasta que dejó de creer que merecía respuestas. Su voz no vaciló mientras hablaba, pero había una crudeza en ella que lo hirió más que cualquier acusación. La conversación no terminó con una resolución o promesas, sino con una quietud que se sintió diferente a la anterior. Se quedaron allí por un largo tiempo, el único sonido el débil zumbido de la ciudad fuera de la ventana. En un momento, él se levantó para rellenar sus vasos con agua, y cuando regresó, se sentó en el mismo sofá en lugar del sillón. No se sentó demasiado cerca, pero lo suficientemente cerca como para que pudieran compartir la manta que estaba sobre el regazo de ella. Ella no la quitó. Más tarde esa noche, después de que ella se había ido a la cama, Alexander se quedó en la puerta de la guardería. Las gemelas estaban dormidas,
su respiración suave y constante en el tenue resplandor de la luz nocturna. Se dio cuenta entonces de que no solo estaba tratando de demostrarle a Emma que podía quedarse, se lo estaba demostrando a sí mismo. Y en algún lugar muy dentro, sabía que ella había comenzado a ver eso, incluso si no estaba lista para decirlo en voz alta. Había pasado un año entero desde ese día en el hospital, aunque para Emma se sintió como si toda una vida se hubiera doblado en esos 12 meses. El horizonte de la ciudad ya no se sentía extraño para ella, y el océano se había convertido en una presencia constante en sus vidas, sus colores cambiantes, marcando los días como un calendario silencioso. La casa que Alexander había encontrado para ellos no se parecía en nada al frío vidrio y acero de sus oficinas corporativas. Era cálida, llena de luz, con grandes ventanas que se abrían al sonido de las olas y un jardín que se desbordaba de flores en la primavera. Las gemelas habían aprendido a gatear y luego a caminar. Sus risas se convirtieron en la banda sonora del hogar. Emma había llenado las habitaciones con rastros de su vida juntos, fotografías, juguetes esparcidos por las alfombras, libros con páginas gastadas de las noches pasadas, leyendo en voz alta. El espacio se sentía habitado, e incluso el agudo sentido del orden de Alexander se había suavizado para dejar espacio para el caos que venía con la crianza de dos curiosas niñas pequeñas. Él había cambiado de maneras que Emma notó gradualmente, casi a regañadientes al principio. El hombre que una vez mantuvo sus emociones encerradas, ahora las dejaba mostrarse en formas pequeñas pero innegables. Se arrodillaba en la hierba para jugar con las niñas, sus pantalones a medida acumulando manchas, sin pensarlo 2 veces. Cocinaba el desayuno la mayoría de las mañanas, a menudo dejando que las niñas ayudaran a batir la masa de panqueques, mientras Emma se quedaba cerca, fingiendo no notar que la mitad terminaba en el mostrador. Reorganizó su horario de trabajo sin quejarse, eligiendo perderse reuniones para poder estar en sus primeras lecciones de natación o caminar con ellas por la playa al atardecer. Su mundo se había estrechado en un sentido, pero en otro se había vuelto más amplio de lo que jamás había imaginado. Esa noche, el aire era fresco pero suave, el tipo de clima que hacía que el océano oliera más agudo y el sonido de las olas fuera más claro. Emma se paró en la veranda, con las manos envueltas alrededor de una taza de té, mirando a Lily y Grace perseguirse en el jardín. Las gemelas aún eran lo suficientemente pequeñas como para tambalearse cuando corrían. Sus risitas se alzaban por encima del bajo zumbido de la marea. No escuchó a Alexander acercarse detrás de ella hasta que su mano se posó ligeramente en su hombro. Se paró a su lado sin hablar al principio, ambos observando a las niñas caer sobre la hierba en un lío de risas y extremidades. ¿Recuerdas la noche en que te dije que eras demasiado joven?, preguntó finalmente, su voz baja pero segura, como si hubiera estado dándole vueltas a las palabras en su mente durante mucho tiempo antes de dejarlas salir. Ella asintió sin mirarlo. Me equivoqué, continuó. No eras demasiado joven. Eras más fuerte de lo que entendía, más fuerte de lo que sabía cómo ser. Pensé que te estaba protegiendo, pero todo lo que hice fue alejarme de lo único a lo que debería haberme aferrado. Su mano se deslizó de su hombro a su mano. Sus dedos se enroscaron alrededor de los de ella. El pecho de Emma se apretó, pero ya no era por la ira. Se volvió para mirarlo, y las líneas alrededor de sus ojos, suavizadas por la luz de la tarde, contaban su propia historia. Y yo pensé que dejarte ir haría más fácil sobrevivir, dijo. Pero no fue así.
Simplemente lo hizo todo más difícil. Tuve que convertirme en alguien que no sabía que podía ser, porque no había otra opción. Y tal vez por eso puedo estar aquí contigo ahora, sin preguntarme cuándo todo se vendrá abajo. Él sonrió débilmente, una rara sonrisa que le llegó a los ojos, y por un momento ninguno de los dos habló. Las gemelas los llamaron desde el jardín. Sus voces se oían fácilmente por encima del sonido de la resaca. Alexander le dio un suave apretón en la mano antes de guiarla por los escalones hacia la hierba. Lily corrió a sus brazos mientras Grace tiraba de la falda de Emma, ansiosa por ser alzada. Se quedaron allí juntos, los cuatro enmarcados por el oro que se desvanecía del sol poniente, el olor a sal y flores en el aire. Más tarde, cuando las niñas estaban dormidas y la casa estaba en silencio, excepto por el ritmo lejano de la marea, se sentaron de nuevo en la veranda. La luz de la luna iluminaba el agua en rayas plateadas, y Alexander se reclinó en su silla, con la mirada fija en el horizonte. «Este no es el final de nada», dijo. «Es el comienzo de algo mejor de lo que jamás pensé que tendría». Emma no respondió de inmediato, pero se acercó al espacio entre ellos, dejando que sus dedos descansaran contra los suyos. Ella entendió lo que él quería decir, no por las palabras, sino porque por primera vez no quedaba distancia por cruzar. En esa quietud, con el océano extendiéndose ante ellos y el sonido de la suave respiración de sus hijas arriba, el pasado ya no se sentía como una sombra. Era una parte de su historia, pero ya no la definía. Lo que les esperaba era incierto, pero era de ellos, y por primera vez desde que habían encontrado el camino de regreso el uno al otro, eso era suficiente. Para mí, el final de esta historia no es solo una resolución feliz, es una victoria tranquila sobre el miedo, el orgullo y los fantasmas del pasado. No es un cuento de hadas, donde todas las heridas desaparecen mágicamente. Es el tipo de final donde dos personas se ganan su paz a través de las dificultades, donde el amor se reconstruye ladrillo a ladrillo en lugar de ser conjurado en un momento. La transformación de Alexander de un hombre que controlaba todo a uno que podía permitirse ser vulnerable es tan importante como el viaje de Emma de la supervivencia a la confianza. Lo que lo hace poderoso es que su felicidad no borra el dolor que vino antes. Crece a su alrededor, como las raíces que encuentran su camino a través de la piedra. Y en eso se siente real, por lo que la escena final no solo cierra el libro, sino que deja al lector con la sensación de que su futuro será aún más rico que la historia que ya hemos visto.